Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a esta entrega de Budismo con Todo. ¿Por qué tiene que ver con todo? Vamos a compartir impresiones, opiniones sobre esas ocasiones en donde no solamente atravesamos dificultades nosotros, sino también, por no decir todos, muchos a nuestro alrededor. Sí. Y digamos que habrá ocasiones en donde tú sientes que te va bien, pero tienes a mucha gente alrededor pasando dificultades. Sí. En otras ocasiones, tú ves que a alguien le va muy bien, pero al resto, incluido tú, las dificultades son la norma. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay tanto como tanta unidad en cuanto a la gente que estamos pasando dificultades. Y muchas veces son el entorno de práctica. Porque, o sea, los que practicamos. Sí, exacto, porque por ejemplo, si es tu caso, en realidad tú también trabajas en un entorno donde hay gente que practica otras religiones diferentes. Pero digamos que si en el trabajo la mayoría de personas que practican, o por lo menos aquí en Venezuela, que no es el factor común que todos sean budistas, la mayoría de personas tienen otro tipo de religiones y lo que sea. Entonces uno puede decir, bueno, ok, que tenga muchas dificultades en su vida porque no practica y tal, no sé qué, pero cuando nos trasladamos al entorno de practicantes, también muchas veces nos topamos con muchas dificultades o sea, el mismo factor común de ya no aguanto más. Pero creo que lo que acabas de tocar es genial, porque me genial. Da a veces me da una posibilidad de hablar algo que quería conversar acerca de en los últimos días. Porque es cierto, de repente tú compartes con gente que practica el budismo Nichiren, es miembro de la Soka Gakkai, pero lo ves fajados bregando, pues, porque la cosa no está fácil, no está sencilla. Y de repente ves a otra persona que practica otra cosa y pues le está yendo bien. Y le salen las cosas y logra y hay victoria. Entonces, pues cabe la pregunta de decir, bueno, ¿será por lo que él cree? ¿Será por la fe que tiene? ¿Será por la religión que practica? ¿No? Y creo que no se deberían evaluar las cosas desde esa perspectiva. Es decir, desde si tiene o no tiene problemas, si le salen las cosas o no le salen las cosas. Porque desde un punto de vista muy esencial, lo que promueve el budismo Nichiren es que el beneficio de practicar Nam-myoho Renge-kyo es desarrollar la fortaleza, la esperanza, la convicción para poder enfrentar las dificultades que tiene. Es decir, no es no tener dificultades, sino enfrentarlas y vencerlas. Pero como te comentaba al principio, existen momentos, y lo comento porque hace unas horas me escribía con alguien que me decía, pues te estoy escribiendo porque necesito desahogarme. Okay. Y ese desahogo se siguen cayendo las torres de mi castillo. Okay. ¿Sí? Y las dificultades siguen apareciendo. Y literalmente la frase que me comenta, no la digo literal, pero estoy cansado. Y yo comienzo a contarle, pues, ¿no? Bueno, mira, fíjate, vamos a sacar cuenta. Esta chamita que viene al grupo, el emprendimiento que nuevo que está haciendo y tal, ha gastado más de lo que ha invertido todavía, se apoya con la pareja y tal. La otra señora, ¿qué tal? Bueno, resulta que tiene un asunto de salud y tiene que estar viajando porque la casa se la están invadiendo y tal. La otra muchacha que tal, bueno, ya tú sabes que ya ahorita no está trabajando, entonces tiene que dedicarse tal. Uno de los muchachos, él estudia, así que depende de su mamá y eso. Y el otro acaba de mudarse, entonces nada más dando el depósito quedó, pero fue ahorcadísimo. Es como describiéndole todo lo que tenemos alrededor. Y todos estamos enfrentando dificultades. Sí. ¿No? Otra vez, Venezuela. Bueno, sí, o sea, la situación está complicada en Venezuela. Sí, y es un factor común, va a ser un factor común, ¿no?
Pero no tiene por qué serlo, en todo caso, no tiene por qué significar que, porque eso es así, porque sí, la dificultad está muy complicada. Todo. Vamos a derrotarnos todos, ya me cansé, no peleo más, ¿no? Vamos a llorar, vamos a reunirnos y se acabó este peo. Exacto, nos quedamos llorando todos, pues. Y yo le comentaba, porque en un momento cuando yo le hago todo este panorama, me decía, no, sí, Luis, tienes razón, de verdad que estamos, porque yo le confirmaba, pues, hay como una especie de ciclo místico kármico en donde nos agarró a muchos en una coyuntura donde, coño, tenemos que bregar mucho. Uh-huh. Y él me decía, bueno, discúlpame por escribirte, porque de verdad yo sé que tal, estás loco, ¿cómo te vas a disculpar? Si yo más bien estoy aprovechando para desahogarme yo, ¿no? Que tú me escribas fue el momento preciso para yo decir, verga, sí, necesito expresar esto. ¿Por qué? Porque es como mi forma de decirle, sí, yo tengo problemas y de verdad complicados o complicaciones económicas como cualquier empresario en Venezuela, pues. Uh-huh. Pero tengo a mucha gente querida y cercana a la que aprecio que está pasando muchas dificultades. Y eso también alimenta mi preocupación. ¿Por qué? Porque es como acabas de decir, o sea, acabas de mencionar, coño, practicamos el budismo, ¿no? ¿Y vas a qué? Entonamos la mejor en Ekyo, ya la vamos a buscar. Entonamos la mejor en Ekyo, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Y bueno, todos estamos vinculados a personas que practican otra cosa y o les puede ir mejor o les puede ir peor, pero mantienen su fe religiosa, ¿no? Sí. Y confirmo, porque la fe religiosa de una u otra forma no significa que no vas a tener problemas, significa que vas a enfrentar esos problemas de una u otra forma. Uh-huh. Tener o no tener dificultades no es la forma de evaluar si la religión que estás practicando funciona o no funciona, uh-huh, sino cómo estás enfrentando esas dificultades. Ahí sí debería tener un protagonismo la filosofía religiosa que mantiene, sostiene e impulsa tus acciones. Sí. Y por eso me voy a permitir uh-huh, ampliar un poco el tema, que puede que se sienta que me desvío, pero realmente no es así. Sí, aquí la que se desvía soy yo, amiguitos. ¿Por qué piensas que una persona cambia de religión? Cambia entre comillas. Bueno, en mi caso, que bueno, como sabrán los antiguos, los más antiguos seguidores de este canal, yo he probado varias religiones, o sea, no como que he probado varias en sí, o sea, en cierto momento pertenecía a la religión de la santería, pero fue un periodo muy, muy cortico de tiempo. Y en mi caso, y la mayoría de personas con las que estuve en ese entorno, que ya creo que, o sea, con las que tengo contacto, creo que ninguna forma parte ya de esa religión, es que además de no conseguirse lo que se deseaba, o sea, por ejemplo, yo tenía muchas más preguntas que ahí me respondían es porque es así, porque así funciona y ya, sí. Tú preguntabas y... Exacto, porque así es. Y yo, no me parece. A personas con las que he hablado les pasa lo mismo. Y además de otros factores, como que la cuestión de los rangos era, o sea, uno pensaba como que, pero es que si somos seres humanos todos, ¿por qué te tengo que tener como un respeto más allá a ti? O había gente con muchas ínfulas porque pertenece a un rango mayor o algo así. Entonces ese tipo de cosas era como que no comprendo. Y que ahora perteneciendo al budismo definitivamente no están en ningún sentido. Entonces, pero creo que en la principal es que uno no encuentra, digamos, la respuesta a muchas preguntas. No encuentra la respuesta a las preguntas que tiene. Uh-huh. Y las preguntas son obviamente de toda índole, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué pasa lo que pasa? Sí. ¿Por qué no obtengo lo que quiero? ¿Por qué sufro tanto? Exacto. Y quizás sea como es un paso valiente uh-huh. de alguien darse la oportunidad de probar otra cosa, ¿sí? Y quiero enfatizar este punto. Considero que es valiente. Uh-huh.
el decir, voy a probar algo distinto a lo que me enseñaron. Aplaudo por eso y de hecho disfruto del proceso de toda persona que termina integrándose al movimiento del budismo Nichiren en Venezuela o de cualquier parte del mundo, de la Soka Gakkai. Porque yo no experimenté eso, como ya lo hemos comentado. A ti, pero digamos en tu caso, ¿no te sucedió lo contrario? De decir, mira, ¿sabes qué? Yo siento que... No, en realidad a mí no, pero nosotros conversamos aquí con mi sobrina que dijo que sí. Mi hermana en algún momento de repente también dijo, no, ¿para qué budista? ¿Para qué budismo? ¿No? En algún momento tendremos capítulo con mi hermana. Que un personaje sasazo, es un personaje como mi mamá, son personajes muy divertidos. Yo no pasé por eso nunca, ¿sí? Okay. Yo en algún momento era un adolescente y sí me torné rebelde al estar absolutamente negado a realizar la práctica. Okay. ¿Sí? Hacer daimoku, hacer actividades, ir a las actividades. No quise. Sí, que como adolescente siento que... Te hablo de que tenía 14, menos de 15 años o por ahí. Los primeros practicantes del budismo. De la historia de la humanidad. Exacto. Casi discípulo directo de Nietzsche. De Sakyamuni. Pero esa postura, esa realidad, esa posibilidad de decir, voy a probar practicar esta cosa, esto otro, ¿no? En realidad nunca me pasó. Okay. ¿No? Para mí, o sea, lo que sí me pasó fue querer aprender. ¿Por qué tú practicas esto? ¿Por qué crees esto que crees? ¿No? Y de hecho, en algún momento consideré que averigüé tanto o más de lo que la persona a la que le pregunté sabía, ¿sí? Porque otra vez me interesaba mucho saber la raíz de eso que decía que crees. Bueno, sin orden cronológico, pero por supuesto la filosofía o la religión cristiana y católica, que es la que más practicábamos, a mí me interesaba saber y de hecho me sigue interesando y me sigue pareciendo muy interesante conocer las raíces del cristianismo, las raíces del catolicismo y del judaísmo como la más antigua de las tres, ¿no? A mí sobre todo las historias. Por eso, porque es que son muy atrapantes. La manera en la que están hechas. Exacto. Definitivamente. Entonces, ¿por qué se cuenta esa historia así? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es, digamos, la versión anterior de la que se tomó tal cosa? Esas cosas a mí me encantan. Sí, igual a mí. Luego de repente conocí que cuando Sakyamuni existía el brahmanismo y el hinduismo y el ascetismo, ¿qué es eso? Eran unas religiones mucho más antiguas, ¿no? Y por supuesto, para cualquiera que le guste la historia o que le atraiga la historia universal, el saber qué creían los egipcios. Exacto. Saber qué se creían en Mesopotamia, los sumerios. O sea, eso a mí me comenzó a interesar en la medida en que iba creciendo. Pero nunca al punto de decir, oye, esto está mucho más interesante que el budismo. Lo que dice esto es más lógico que lo que dice el budismo. Nunca me pasó. Nunca me pasó. ¿Y a tu alrededor han habido personas de tu vínculo directo, digamos, que hayan decidido después de pertenecer al budismo Nichiren, mira, yo me voy directamente ya con otra cosa? Sí, de las que recuerdo muy y que las que tengo muy cercanas. Cuando tenía 18 años, y este es de los que te decía, de las personas que nos ve y que me hace saber lo que estoy viendo, ¿no? Viajé con 2 personas. Uno de ellos, después de un tiempo, la primera vez que fui a Japón, viajé con 2 personas. Uno de ellos, años después... Sí, mi niño iba a Japón como si era Margarita, o sea... Fui 4 veces solamente. Bueno. Y la primera fue muy chamito, tenía 18 años. Entonces cuando viajé con estas 2 personas, a los años, de verdad no recuerdo si fue ya en este siglo o antes en el siglo pasado, me comentó que no podía seguir practicando. Okay. ¿Sí? Porque, y era uno de los que leía mucho sobre budismo, sobre, o sea, todo lo que escribía Isaac Ikeda, alguien que tenía fundamento en decir, no me estoy inventando nada, ¿sí? Esto es lo que dicen. Pero encontró otra filosofía, otra práctica, de hecho también hacia
hacia Asia, también una práctica hacia la India, que le llamó mucho más la atención. Okay. Y en este caso era más filosofía que religión. ¿Sí? Eso mucha gente, o sea, tengo personas en mi entorno que en cuanto al budismo lo conocen, pero no practican y lo que hacen es adoptarlo como una filosofía de vida. Está bien. Sí, porque siento que eso dentro de todo es lo más atractivo al budismo, porque dentro de todo siento yo que es algo que está muy mezclado a la cotidianidad en cuanto a que uno está muy, digamos, ligado con el karma, con obviamente ese concepto de karma que se tiene en la sociedad, que es, o sea, ese ojo por ojo, diente por diente, básicamente, de la vida. Entonces, las personas suelen tomar esa, o sea, el como budismo referencia. como filosofía de vida, en el sentido de que yo voy a ser buena persona para que me vaya bien, no le voy a hacer daño a los otros para que la vida no me lo regrese y todo ese tipo de cosas, pero más no dan el paso a practicar. Religiosamente, exacto. Como el ritual. Exactamente. Tienen todo el derecho a no sentirse atraídos a eso, pues. Es algo muy, muy distinto a lo que se viene practicando en Occidente. Cuando hay una base familiar, religiosa, social muy arraigada a la filosofía judeocristiana. Sí. El dar el paso a practicar una cosa que tiene un fundamento distinto, un planteamiento de la vida distinto, no es sencillo. Pero quien lo hace y quien lo asume con total disposición a seguir aprendiendo continuamente, en realidad nunca se aleja. Hay una cosa que se llama rotación, que tienen las organizaciones y las religiones también, que significa la cantidad de gente que ingresa y la cantidad de gente que sale. ¿Sí? Sí. Hay organizaciones que tienen rotaciones muy altas, los trabajos, hay trabajos con una rotación muy alta, el telemercadeo, por ejemplo. Ojo pelado. El telemercadeo tiene una rotación muy alta. Pero la religión también tendrá sus indicadores, ¿sí? La gente que practica una cosa ahí tiene, ¿cómo se llama? Una alta tasa significativa de gente que no continúa practicando eso, sino que decide dejar de practicar o probar otra cosa. Exacto. Y el budismo particularmente tiene una tasa de rotación muy baja, ¿sí? La gente que asume practicar budismo, por lo regular es muy bajo el porcentaje de la gente que dice, no, estoy muy jodido o esto no va conmigo y dejo de practicar. Que hace tiempo yo había tenido la pregunta en mi cabeza, pero creo que nunca te la hice saber. Cuando una persona, digamos que es miembro, bueno, no, más específicamente, una persona que recibe Gohonzon, forma parte en cierto momento de su vida y decide, por ejemplo, no, ya no quiero formar parte de esto. ¿Eso se devuelve o cómo, o sea, cómo es ese proceso? Porque no he escuchado en estos 2 años y pico que tengo practicando, ya casi cumplo 2 años de ser miembro de la... Falta poco. Sí, dentro de 3 días. Pero, volviendo al tema, en todos estos años, y de hecho, antes de ser miembro y todo eso, nunca he escuchado de alguien que... Tienes 2 añitos, pues. Exacto, por eso, pero igual, o sea, he visto mucha gente ingresar, pero no salir. Entonces, por eso tengo la duda, pero no sé cómo es él. A eso me refiero, es muy bajo el porcentaje de personas que puede decir, ya no quiero practicar más. Pero ese acto de ya no quiero practicar más pasa de distintas maneras, ¿sí? O sea, por ejemplo, no quiero ir más para las reuniones. Realmente no me atraen, me aburro, ¿no? Yo me voy a quedar haciendo mi gonki y mi daimoku en mi casa. ¿Sí? Pasa. A veces incluso sin decírtelo. Sino que de acción eso es lo que hacen, ¿no? Sí. No activan más en los diálogos, no comparten con más nadie porque se aburren o tienen un problema con alguien, ¿sí? No voy a ir para esa casa porque vayan a Najo y no la quiero ver a Najo. Bueno. Ay, ¿quién no quisiera verme a mí, por Dios? Imagínate, sería inadmisible, eso no sucede. No sería humano, sería una cosa no verte extraña. a ti, ok, pero a mí. A mí, exactamente, es natural, ¿no? El asunto es que eso de acción o de facto es lo que pasa. Otro caso es, no quiero practicar, quiero decir, no me interesa practicar, no quiero ir a las actividades, no quiero hacer la práctica diaria, pero yo me quedo con el Gohonzon. Okay. Pues yo compré eso. Yo lo pagué. Págame suerte. Hay gente es que... mi amuleto. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Hay gente que tiene su Gohonzon en su casa abierta y no hacen daimoku. Es algo que también pasa. Sí. Lo que menos pasa es la gente que dice, no voy a practicar, no siento fe en esto,
Yo devuelvo el gojonzo. Ese pergamino se devuelve. Okay. Este amigo que te estoy diciendo, él hizo eso. Okay. Yo voy a practicar otra cosa. No comparto lo que se dice en la Soka Gakkai, así que yo devuelvo el gojonzo. Pero hay otro caso que también lo tengo muy cercano y es el de un chico. Esta persona que te dije primero era un tipo adulto. Uh-huh. Este era un chamo más joven. No era un chamito, pero era más joven. Y yo disfrutaba mucho de las conversas con él porque él era estudiante de filosofía. No sé si se graduó, pero estudiaba filosofía. A mamá no le va a gustar nada. ¿Cómo? A mamá no le va a gustar nada. ¿Qué? Que a mamá no le va a gustar nada o sea, esta parte del cuento porque ¿Por qué? No sé qué tiene con la gente que estudia su filosofía, no le gusta. Ah, ok. No, pero yo disfrutaba muchísimo Sí, deben ser personas con las que uno debe tener charlas muy interesantes. Yo las tenía con este pana. Y yo era, cuando él ingresa, o sea, sus padres practicaron desde que él era muy chiquito también. Uh-huh. Y después, obviamente, él construye su núcleo y recibe su gojonzo. Ya sus padres tenían su gojonzo, él recibe su gojonzo. Y en esa época, yo era el responsable de los jóvenes cuando él recibió su gojonzo. Luego que yo salgo de la división juvenil, ¿sí? Okay. A los 40 años, tuve 40 años cuando salí de la división juvenil. Uh-huh. Sí. Este chico dice que no puede seguir practicando. Okay. Y él me lo hace saber porque, como te digo, yo era el responsable cuando él recibió. Entonces, como un gesto de cordialidad y de amabilidad, me dijo, quiero que sepas que no voy a seguir practicando y por eso voy a devolver el gojonzo. Okay. Y nos encontramos en la sede principal y su argumento me incomodó muchísimo, me pareció muy incómodo. Ojo, cuando alguien dice, ya no quiero creer en esto porque creo en otra cosa, por lo menos de mi perspectiva hay un respeto. Sí, ¿okay? adelante. Es absoluta y totalmente tu libertad de decidir en qué vas a creer, pues. Claro. Por lo menos uno dice, lamento que no hayas encontrado la respuesta o que no hayas conseguido otra vez Eso que buscaba. Lo que buscabas, Uh-huh. por lo menos a la velocidad de lo que tú necesitabas, pero es más que respetable. Pero este chamo, la razón que me da, me fue muy incómoda, porque fueron más razones de índole ideológico y no religioso. Okay. Y eso me incomodó muchísimo. Pero listo, no hay problema. Por supuesto que tienes todo tu derecho a decidir no seguir practicando. Ya está. Son los dos que fueron como muy vinculados a mí. En todos estos años habré escuchado Najo Paola en este siglo, escuchado que haya llegado a mis oídos, me sobran los dedos de las manos. ¿Okay? Okay. Sí. De hecho, de repente hasta ni una mano alcanza a llenarse con las personas que yo he escuchado en Venezuela. Okay. Que ya no toman. ¿Y has visto toma ingresar a millones de personas? Ingresa mucha gente. Por eso te digo que el porcentaje es muy bajo. La cosa es que este chamo, y esto era antes de la pandemia, antes de cuarentena, retomó la práctica. Okay. Y recibió gojonzón otra vez. Bueno, ¿qué? Bueno, amiguito, pero entonces, ¿a qué jugamos? Sí, La papa caliente. Y fue una cosa, a mí me asombró, ¿sí? ¿Por qué me asombró? Porque cuando me dio sus razones, Uh-huh. yo las consideré respetables, pero incomprensibles, para mí por lo menos, ¿no? Okay. Respeto, más no comparto. Pero no te entiendo, ¿sí? O sea, te respeto, pero no te entiendo, ¿no? Pero cuando retoma la práctica, y otra vez, como era un asunto más ideológico que otra cosa, yo sentía que no había razones para que cambiaras la razón ideológica, Uh-huh. ¿sí? Pero evidentemente sí, porque entonces retomó su práctica y siguió practicando. Al día de hoy no lo tengo tan cercano, pero creo que sigue vinculado. Es decir, no he vuelto a escuchar que volvió a devolver gojonzo, ¿no? No lo he escuchado. Okay. Pero esos son dos casos que me salieron comentarte. Confirmo. El porcentaje es muy bajo, muy bajo. Podemos hablar a grandes rasgos y sin estadística de la tendencia aparentemente universal de la gente que renuncia Uh-huh. a su participación activa en la religión católica. ¿Sí? Renuncia a su respaldo a la estructura
de la iglesia. A través de los años, el argumento mundial es que eso pasa más seguido y hay cada vez más gente que no está tan vinculada, prefiere no estar tan vinculada a la estructura católica cristiana. Eso no significa que sean hoy o que hayan dejado de ser la religión que más se practica, porque sí lo es. Uh-huh. Por otro lado, lo que también es una tendencia mundialmente establecida o conocida es que cada vez hay más personas que practican el Islam, sí, que es la religión que más creció en el último siglo, en los últimos 100 años. ¿Sí? Y esas son cosas que hay que analizar y que hay que revisar y hay que eventualmente decir por qué pasa, ¿no? Y cada uno tendrá su ejercicio, ¿sabes? Su proceso para ejercitar y decir, debe ser por esto o debe ser lo otro. Pero el asunto es que me interesaba muchísimo el poder comentarte que me ha parecido, o sea, me ha dado la vuelta con mucha frecuencia en los últimos tiempos esta realidad. ¿Por qué la gente cambia de religión? Y tal como lo decías, no se obtienen las respuestas. Uh-huh. Hay momentos en los que la tristeza es mucha, la sensación de impotencia es mucha, sí, y pues lo que practicabas no te brindaba el empoderamiento que buscabas. Viene alguien y te ofrece otra cosa y tú pruebas, decides probar. ¿Sí? Hay un factor también que me parece muy, muy pertinente comentarlo, que tiene que ver con cómo la estructura organizativa de esa religión abraza al que llega. Uh-huh. A veces la fe, quizás el decir a veces no sea lo apropiado, pero a veces la fe no es lo que termina siendo que la persona acepte vincularse a un movimiento religioso, sino cómo fue atendido. Uh-huh. Inicialmente, o sea, al inicio, sí. Llegué, me atendieron, me abrazaron, me dieron estima, preocupación, sí, me fui. Siguieron atentos, siguieron preocupados, siguieron pendientes. Sí, eso es, por ejemplo, bueno, las personas que han visto los capítulos con invitados, a todos los invitados se le ha preguntado qué fue lo que más te atrapó la primera vez que practicaste. Digamos aquellos que no nacieron con ojos, que también son otros casos. Pero creo que el factor común es ese. O sea, cuando escuché las experiencias de los demás y cómo empoderaron a no sé qué, y cómo vencieron los obstáculos, o cómo me recibieron, cómo siguieron pendientes de mí, eso es un factor común que está en todas las personas que han venido acá a compartir. Y en eso. Todas las religiones, que es lo que quería confirmarte, sí, en todas las estructuras. Uh-huh. Este mediodía, porque no fue esta mañana, este mediodía, y cosa que es raro, porque hoy estamos grabando un viernes, y eso por lo regular no pasa los viernes, por lo menos no pasaba. Tocaron el timbre, y me asomo, eran 2 amigas de los Testigos de Jehová. Ok. Y otra vez, por ser jueves, sí, mediodía no es lo común. Viernes. ¿Sí? Viernes. Mediodía no es lo común, eso pasa los fines de semana, más hacia los fines de semana. Y más temprano, no al mediodía. Uh-huh. Así que me pareció particular, pero me dio otra vez la oportunidad y la posibilidad de revisar y de aplaudir en este caso la vehemencia y la disciplina con la que esta gente realiza su labor proselitista. Totalmente. Porque es muy disciplinada. Uh-huh. Y no se rinden. Y le sigues diciendo que no y te siguen tocando la puerta. Sí. ¿No? Y tú, en mi caso, de verdad, lo digo abiertamente, yo soy muy respetuoso, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca le tiro la puerta, nunca le digo dejen el fastidio, no. Hay otros, sé que sí lo hacen, sí, que son más frontales. Pero en mi caso no, en mi caso una sonrisa, una solicitud de disculpa, estoy en otra cosa. De hecho, eventualmente también, todo el edificio, ya en el templo que tenemos cerca, todos deberían saber y estar claros de que en este edificio todos practicamos el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, ¿no? Pero siguen tocando. Sí. Y siguen atentos. No, y un factor, digamos, como un factor común que tienen esas personas es que la gran mayoría, o sea, no sé si en mi vida alguna vez, creo que una vez me topé con una sola persona que no era muy amable. Que era muy, o sea, era
bueno, también era una persona mayor, entonces por ende como que pueden llegar a juzgar más como estas generaciones o lo que sea, que me hizo algún comentario como que, ay, porque no me acuerdo si era como que, ¿por qué te vistes así? O yo tenía el pintado el cabello, algo así, me hizo como un comentario hacia mi imagen, pues. Pero de resto, la mayoría de personas son muy amables, son muy, o sea, muy cálidos. Hacen su mejor esfuerzo. Sí, por ser empáticos. Empáticos, sí. Y lograr. Para ser recibidos, digamos, para ser bien recibidos. Para lograr transmitirte su mensaje. Uh-huh. Y eso yo lo aplaudo y lo reconozco, ¿no? Otras filosofías, otras prácticas religiosas van a ser menos respetuosas, más ortodoxas, uh-huh, más exigentes en cuanto a cómo tienes que actuar o proceder. Pero en general, creo que la cultura occidental, ¿sí?, es muy amplia, es muy abierta, ¿sí?, para que la persona decida en qué creer y en qué practicar. El hecho otra vez de que alguien diga, voy a probar otra cosa, uh-huh, para mí es un acto de valentía, ¿sí?, y un acto de espíritu de búsqueda, lo que podemos nosotros identificar como espíritu de búsqueda, es decir, voy a ver qué pasa esto, qué ofrece, ¿no? ¿Qué sucede cuando lo hago? ¿Sí? Y cuando alguien prueba, se decide a probar el Nam-myoho Renge-kyo, uh-huh, ¿sí? Y aquí sí soy muy enfático en esto, es decir, no es la fe lo que lo invita a probar, sí, es la curiosidad, uh-huh, y por otro lado la confianza que tiene la persona que le habló. Sí. Entre otras cosas, por supuesto que van a haber otras cosas. Son muy pocos casos lo que he escuchado, porque sí los he escuchado, sí los he visto, que se hayan vinculado de manera independiente, es decir, sin un intermediario. O sea, ya sea por un folleto o la web vine navegando y conseguí esto, ajá, porque vi budismo, o vi una vamos a ver qué es esto. Y me metí en la web, o cosas así. Creo que 2 casos he escuchado solamente. No, incluso uno, porque uno de los casos es, una vez me entregaron un folleto por cerca de un centro comercial y cuando leí días después no encontré a la chica que me lo entregó y 5 años después una persona me habló de budismo y me acordé que me habían hablado así. Pero una sola persona creo que he escuchado que por una película escuchó una Nam-myoho Renge-kyo, investigó, no sé qué, y se vinculó. Ahora fíjate, sea como sea que uno se vincula con el Nam-myoho Renge-kyo, hay una pauta doctrinal del budismo que dice que ese contacto que tuviste es una respuesta kármica. Okay. Es decir, tú hiciste las causas en tus vidas anteriores para que en esta existencia vincularte con el budismo del Nam-myoho Renge-kyo, el budismo del Sutra del Loto y todo lo demás, de la forma en que te conectaste. Que quiero decir, la persona que nace en un hogar con Gohonzon es porque practicaba en sus existencias pasadas. Esa es la propuesta filosófica doctrinal del budismo. Quienes se conectan con esto cuando tienen 80 años, como mi abuela, 70, 80 años, es porque, bueno, su contacto con la ley en su vida anterior fue de una forma que en esta existencia tiene que esperar un poquito más para conectarse. Y así, cada quien, el momento en que se conecta con la ley, está íntimamente vinculado a cómo fue su vínculo en la existencia anterior, ¿sí? Sea como sea ese contacto, responde a que tú hiciste las causas para conectarte con el budismo del Nam-myoho Renge-kyo en esta existencia, en esta época y en el lugar en donde te conectaste. Porque mi padre, como sabes, nace en Perú, pero él no conoció el Nam-myoho Renge-kyo en Perú. Llegó aquí con 28 años y aquí fue que le hablaron, casi que bajándose del avión, y le hablaron del Nam-myoho Renge-kyo, ¿sí? En su vida estaba ese vínculo kármico para que sucediera así. Entonces, a veces nosotros, digamos que eso no lo procesamos tan rápido o tan profundamente como debería suceder. ¿Y a qué me refiero? Tú le hablas a alguien de Nam-myoho Renge-kyo, como le has hecho a tus amigos, ¿sí? Y no necesariamente aceptan de una vez. O te dicen, oye, qué fino, eso suena chévere. Ok, está bien, alguna vez lo hagas, ¿no? O, oye, como dijiste que tus compañeros de trabajo decían, oye, chévere, qué fino. Okay, sigo en lo mío y ya, no me llamó más la atención. Exacto. Pero ya escucharon del Nam-myoho Renge-kyo, ya escucharon del budismo, ya escucharon de la ley de causa y efecto, ya escucharon el karma. Eso responde a una causa que tenían en su vida grabada de existencias pasadas para que
llegara una negrita y este año, sí, y les hablara de Nam-myoho Renge Kyo. Eso lo tenían en su existencia. ¿Sí? Desde esa perspectiva, todo el que se acerca al budismo Nichiren, de la Soka Gakkai, del Nam-myoho Renge Kyo y del Gohonzon, tiene esa causa grabada en su vida. Y por eso, una de las razones que considero que es tan fuerte ese vínculo para que la rotación sea tan baja. ¿Sí? Es decir, que ingresa una cantidad de gente importante y no el número de personas que desertan muy mínimo. Es mínimo. ¿Sí? Porque existe una razón causal para que lo hagan. Y no hablemos, por supuesto, de que también esto responde a una tradición familiar. Pues, o sea, hay gente que crece, ya nace y crece en una familia con una tradición muy marcada, sí, y más nunca conoce otra cosa. Todo lo que practica mi familia, esto es lo que voy a practicar toda mi vida. Exacto. Ahora fíjate, y otra de las cosas que quería abordar. Si un pelotero, ¿sí?, dice, ganamos el campeonato y primero quiero agradecer a Dios porque solo él es el que hace posible que ganáramos el campeonato. Es un panorama muy usual. Y el que perdió no le da gracias a Dios porque no ganó el campeonato. ¿Sí? Y si ese campeonato lo gana un musulmán que está en el mismo equipo del cristiano, ese musulmán dice, yo agradezco a Alá porque Alá fue el que permite que todo pase. Pero en el otro equipo también hay un musulmán y entonces dice, no le agradezco a Alá porque no gané y él no quiso que yo ganara, ¿no? Exacto. Mi pregunta, ¿no? Entonces, como esa, por supuesto, está el Señor de los Milagros, está la Virgen de la Chinita, la Virgen de Komoromoto, en México está Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Y cada uno le agradece a ese santo, ¿no? Y por eso la gente que agradece a los santos le agradece a uno y a otro y a otro y a otro, ¿no? Si hablamos de la santería, mucho más, porque hay una gama mucho más amplia. Pero mi pregunta es, ¿cómo proceso, ¿sí?, el hecho de que la respuesta que obtengo, la respuesta favorable que obtiene mi vida, proviene de esa entidad externa, ¿sí?, que puede que haya otra persona que también le ore a la misma entidad, que también tenga fe en la misma entidad, pero no tuvo la misma respuesta? Obtuvo una respuesta de repente ni siquiera en menor intensidad, sino absolutamente contraria. ¿Sí? Eso para mí es un proceso digno de análisis y de evaluación eterna, ¿sí? Porque esto no va a dejar de pasar. La gente que cree en el Nam-myoho Renge Kyo, en la causa y el efecto y el Gohonzon, yo logro el beneficio. Sí. Y tú tienes una causa, una meta igual. Tú haces Daimoku por esa causa, por esa meta, quiero decir. Y los dos hacemos Daimoku. A mí se me da y a ti no. Yo no pienso, es que el Gohonzon no te quiere a ti. Exacto. El Gohonzon me quiere a mí, pero a ti no te quiere. Porque algo hiciste para que el Gohonzon no te quiera, ¿no? O sea, es decir, ese no es mi proceso de pensamiento como budista. Hice 2 minutos más de Daimoku. A mí sí. Yo hice más Daimoku, tú hiciste más Daimoku y por eso yo lo logré. Claro. Porque puede pasar todo lo contrario. Sí. Tú hiciste más Daimoku que yo. Exacto. Y aún así el que lo logré fui yo. Pero el proceso de razonamiento no es, el Gohonzon decidió que yo lo recibiera y que tú no. El proceso mental que promueve la filosofía budista es, tu karma es diferente al mío. Tu proceso de transformación kármico es diferente al mío. No depende del Gohonzon, no depende del criterio de nada externo. Es tu karma creado por ti, es diferente al mío. Entonces tu proceso de transformación es diferente al mío. La gente que hace ejercicio y que tiene diferentes pesos, demora de forma diferente en quemar las calorías que necesita para llegar a la condición física que quiere, pues, ¿no? Porque son diferentes pesos, diferentes estaturas, etcétera, etcétera. Bueno, el karma no es diferente, ¿no? La forma en que la ley mística funciona
es individual, pero responde única y exclusivamente a la fe y a la fortaleza de fe de cada persona que se vincula con esa ley mística sin alcabalas y de manera directa. Entonces, todo esto, que lo he venido otra vez, como te digo, dándole la vuelta a la cabeza en estos últimos tiempos, pues no puedo decir días, porque son más tiempo, tiene una razón, y es que creo que lo que requiere de nosotros, es decir, los que creemos en la ley del karma, en la ley de la causa y el efecto, y que el mejor en ello es lo que te permite transformar el karma, ¿sí? Los que creemos en esto, la misión que nunca va a dejar de existir es que nos toca probar con la vida cuál es la forma de vencer, y de vencer el karma, que no es no tener problemas, como decíamos al principio. ¿Ok? Najo va a seguir teniendo las dificultades que tiene que enfrentar, va a seguir teniendo una realidad con unas características y un vínculo de relaciones humanas, que eso te va a ir moviendo, se va a ir moviendo contigo durante toda tu existencia. Pero en esa realidad, a Najo le toca cumplir la misión de comprobar que con el Nami Horengekyo ella puede salir victoriosa en ese círculo vital que tiene. A mí me toca la misma, y a todos los que practicamos el Nami Horengekyo nos toca lo mismo. Porque solo así uno puede compartir, otra vez con el ejemplo vital, uno puede compartir que el budismo te propone una visión de la vida diferente. Al deportista supersticioso, a la ama de casa que cree en el horóscopo, al caballero que cree en las mañas y en las supersticiones para que las cosas le salgan bien, ¿no? Al taxista, ¿no? Que se persina cuando entra al taxi, ¿no? A los camioneteros que tienen en la parte de atrás a la Virgen me debo y esta unidad va protegida, etcétera, etcétera, ¿no? A todas y cada una de las personas con las cuales estamos vinculados, lo único que nos toca es comprobar con el ejemplo y con la vida que la protección la llevo yo, porque mis acciones son las que enmarcan que todo en el medio ambiente funcione a favor de mi existencia. No dependo de nada externo. Es complicado, no es inmediato, pero es lo que nos toca. Exactamente. ¿Consideras que debe decirse algo más? No, ¿sabes qué? Ya reíme. Me acaba de venir a la mente que era la idea. Ajá, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, te iba a decir, y es que no te lo escribí, ese fue mi gran error. Que quería hablar de las cosas buenas que nos pasan en la vida, porque muchas veces la gente tiene esa mala costumbre de creer que todo tiene que venir del sufrimiento, que todo tiene que venir del sacrificio, y hay cosas que nos pasan fácil y ya, pues, ya está bien eso. Entonces, será el tema para nuestra próxima entrega de Budismo con todo. Pensé que me iba a cortar, ¿qué onda? Pero bueno, aquí tenemos anotados la buena fortuna. La buena fortuna. Sí. Bueno, agradecidos como siempre de todos los que pasan por este muy pequeño pero muy cálido y hecho con el corazón podcast Budismo con todo. Porque tiene que ver con todo. Y seguimos con nuestra intención de abordar todos los temas que surjan. Sí. Ya tenemos uno que va a conducir mi compañera en la próxima entrega. Así que nos vemos pronto. Chao. Bye.